Si no te gusta la historia, pero te encantan las historias épicas, entonces viaja con nosotros a través del vibrante pasado de España. Imagina un lugar donde cada piedra susurra una historia. Bienvenidos a España, una tierra rica en historia y pasión. Desde los antiguos íberos, que se mantuvieron firmes contra los poderosos romanos, hasta los visigodos, cuyo rey Alarico saqueó Roma y cambió el curso de la historia. Pero la cosa no termina ahí. La historia de España se teje a través de la era de los musulmanes, que trajeron sabiduría y tolerancia, dejando atrás maravillas como la impresionante Alhambra y la Mezquita de Córdoba. Luego, la Reconquista, una época de feroces batallas y héroes legendarios como el Cid, luchando por la fe y la libertad. Incluso capítulos más oscuros, como la Inquisición española, nos recuerdan el alto costo de la intolerancia. Y no olvidemos la era de los descubrimientos, cuando aventureros como Cristóbal Colón zarparon, cambiando el mundo para siempre. La saga de España continúa a través de la Guerra de Sucesión Española, con líderes compitiendo por la corona, moldeando el futuro de la nación. Cada capítulo, ya sea de lucha o de triunfo, se entrelaza para formar un rico tapiz. España, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión. Una historia no solo para aprender, sino para soñar. Únete a nosotros mientras continuamos inspirándonos en el increíble viaje de España. La historia de la Guerra Civil es una historia de lucha y sufrimiento, con líderes como Francisco Franco, que gobernaron el país con mano de hierro. La historia de la dictadura es una historia de opresión y miedo, con líderes como Franco, que reprimieron la libertad y la democracia. España, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde la Alhambra hasta el Sagrado Corazón. La historia de España es una historia que nos hace soñar. La historia de la transición democrática es una historia de libertad y justicia, con líderes como Adolfo Suárez, que lucharon por la democracia y la libertad. La historia de la Constitución es una historia de unidad y diversidad, con líderes como Juan Carlos I, que defendieron la democracia y la monarquía. España, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde la Alhambra hasta el Sagrado Corazón. La historia de España es una historia que nos hace soñar. La historia de la integración europea es una historia de cooperación y progreso, con líderes como Felipe González, que lucharon por la integración europea y la modernización. La historia de la crisis económica es una historia de desafío y resiliencia, con líderes como Mariano Rajoy, que lucharon por la estabilidad y la recuperación. España, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde la Alhambra hasta el Sagrado Corazón. La historia de España es una historia que nos hace soñar. La historia de España es una historia que nos enseña a aprender de la tradición y a innovar en el futuro. Y la cultura española es una parte importante de nuestra identidad y de nuestra conexión con la tierra y la historia. España, tierra de la historia, donde la cultura y la tradición se unen en una sola pasión, desde la Alhambra hasta el Sagrado Corazón. La historia de España es una historia que nos hace soñar. La historia de España es una historia que nos inspira a aprender de la tradición y a innovar en el futuro. Y la cultura española es una parte importante de nuestra identidad y de nuestra conexión con la tierra y la historia.